Amigas y amigos, en Bolivia se confirma que el aparato de Estado es utilizado por el gobierno interino de Yanine Áñez para perseguir a opositores políticos. Un organismo de defensa de los derechos humanos a nivel internacional le ha dado la razón al expresidente Evo Morales en el sentido de que el gobierno de Yanine Áñez persigue a líderes del movimiento al socialismo, a líderes opositores al gobierno interino. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este viernes 11 de septiembre del 2020. Es interesante lo que está dando a conocer este organismo de defensa de los derechos humanos a nivel internacional y concluye que en Bolivia hay un abuso del sistema de justicia para perseguir a opositores. Vale la pena el poder ir desmenuzando parte sustantiva de este informe porque el pueblo boliviano lo merece y por eso lo vamos a dar a conocer. El gobierno interino de Bolivia abusa del sistema de justicia para perseguir a colaboradores y partidarios del expresidente Evo Morales, quien enfrenta cargos por diferentes índoles, pero sobre todo por este que estás leyendo aquí en pantalla. Te lo voy a sombrear para que lo puedas leer en virtud de que quiero evitar que nuestra plataforma de YouTube pueda sancionar este video, pero aquí estás leyendo tú la palabra en sí, el delito por el que más ha sido acusado Evo Morales, que a la luz de las pruebas parecen responder a motivaciones políticas. Así lo resumió Human Rights Watch en su informe divulgado hoy. El informe de 53 páginas, La justicia como arma, persecución política en Bolivia, documenta casos promovidos por el gobierno interino con cargos infundados o desproporcionados, violaciones del debido proceso, cercenamiento, escuche usted, de la libertad de expresión y uso excesivo y arbitrario de la detención preventiva. Human Rights Watch también presenta casos de abuso del sistema de justicia contra opositores a Morales durante su gobierno. Los fiscales pueden y deben investigar, si tienen información creíble, un delito cometido por quien sea, incluyendo altos exfuncionarios públicos, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de este organismo internacional de derechos humanos. Sin embargo, es crucial que la Fiscalía y los jueces actúen de manera independiente, respeten los derechos fundamentales y no sean una herramienta para perseguir a opositores políticos del gobierno en turno. Morales se vio obligado a renunciar y abandonó Bolivia en noviembre de 2019, mientras que en todo el país se realizaban protestas motivadas por denuncias de fraude electoral, que ahora han sido cuestionadas, y luego de que los comandantes de las Fuerzas Armadas y de la policía le pidieran que dejara el cargo. La ex senadora Yanine Áñez, actual presidenta interina, tuvo la oportunidad de romper con el pasado y asegurar la independencia judicial. Sin embargo, su gobierno ha presionado de forma pública a fiscales y jueces para que actúen de manera favorable a sus objetivos, dando lugar a investigaciones penales contra más de 100 personas vinculadas al gobierno de Morales o simpatizantes por supuestos delitos de sedición y sobre todo el delito más importante por el cual este organismo internacional da a conocer este detallado informe. Y te vuelvo a sombrear aquí la palabra para que puedas tener claro que se trata sobre todo de este delito que Yanine Áñez ha querido difundir, magnificar en contra de Evo Morales. Aquí en pantalla puedes ver sombreada la palabra. Decenas más están siendo investigadas penalmente por presunta pertenencia a una organización criminal, incumplimiento de deberes y otros delitos. A la luz de la evidencia, muchos de los casos parecen perseguir fines políticos. Human Rights Watch examinó miles de páginas de documentos judiciales e informes policiales en 21 de esos casos y en febrero de 2020 tuvo acceso a todo el expediente de la investigación
por ese supuesto delito contra Evo Morales. De sombrero aquí, de nueva cuenta, esta palabra, conformado por más de 1.500 hojas. Human Rights Watch también entrevistó a 90 personas, entre ellas el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, la defensora del pueblo, Nadia Cruz, fiscales, abogados defensores, personas que participaron en bloqueos de carreteras y manifestaciones a favor y en contra de Morales, testigos de hechos de violencia y familiares de manifestantes que han perdido la vida. En algunos casos, los fiscales presentaron cargos por el mismo delito, aquí está sombreado, pueden leer la palabra, contra personas por el simple hecho de haber tenido contacto telefónico con Morales, concluyó el organismo defensor de los derechos humanos. A otras personas se le imputaron delitos por haber ejercido su libertad de expresión al publicar críticas contra el gobierno en Internet. En el informe se describen, entre otros, los siguientes casos. La Fiscalía imputó a Patricia Hermosa, apoderada y exjefa del gabinete de Evo Morales, los delitos, también el mismo delito, aquí lo puedes leer, además financiamiento del mismo delito y sedición, exclusivamente en base al contacto telefónico que mantuvo con Morales después de que éste renunciara. La detuvieron el 31 de enero de 2020 y estuvo en detención preventiva hasta el 5 de agosto sin acceso a atención médica, pese a estar embarazada. En marzo tuvo un aborto espontáneo. La Fiscalía imputó a Mauricio Jara, un simpatizante de Morales, los delitos de sedición, instigación pública a delinquir y atentado contra la salud pública, al parecer por haber ejercido su libertad de expresión. Como prueba de su participación en actividades delictivas, la policía manifestó que Jara supuestamente había calificado al gobierno de tirano y dictatorial. Se había referido al fallecimiento de al menos 10 manifestantes en Sencata en noviembre de 2019 como una masacre. Había desinformado y había exhortado a que se llevaran a cabo protestas. Jara se encuentra actualmente en detención preventiva. El juez Hugo Huacani, en cumplimiento de leyes bolivianas que formalmente desalientan a que se dicte detención preventiva, otorgó la detención domiciliaria a otra persona cuyo caso está descrito en el informe, Edith Chávez, quien trabajaba como empleada doméstica para un exministro del gobierno de Morales. Algunas horas después, los abogados del gobierno denunciaron al juez ante la policía por su presunta falta de independencia. La policía aprendió al juez, quien estuvo detenido hasta el día siguiente, cuando otro magistrado resolvió que su arresto había sido ilegal. El Ministerio de Gobierno presentó una denuncia penal contra el juez Huacani por supuesto incumplimiento de deberes y por tomar decisiones contrarias a la ley. La Fiscalía ha imputado a Morales, quien se encuentra exiliado en Argentina, los delitos, como puede leer aquí en pantalla, y financiamiento del mismo delito, penados con hasta 20 años de cárcel cada uno. Morales también está siendo investigado en otras causas, pero la Fiscalía no ha presentado cargos contra él en esos procesos por ahora. Los cargos de este delito contra Morales se basan en una llamada telefónica realizada en noviembre de 2019, días después de que Morales dejara el cargo, en la cual una persona que presuntamente sería Morales instó a un colaborador a movilizar a manifestantes para que bloquearan carreteras de acceso a algunas ciudades e impidieran el ingreso de alimentos. En la llamada, la persona dice combate, combate, combate e insta a dar dura batalla a la dictadura, en referencia al gobierno interino de la presidenta Áñez. Los manifestantes en Bolivia frecuentemente utilizan los términos combate y batalla en alusión a sus protestas. El bloqueo de carreteras también es una forma de protesta común en Bolivia y otros países de la región. Durante las movilizaciones de octubre y noviembre, tanto simpatizantes de Morales como opositores bloquearon carreteras a modo de protesta. Luego de la renuncia de Morales, el 10 de noviembre, sus partidarios intensificaron las protestas y bloquearon carreteras principales. Aunque la mayoría de las protestas se desarrollaron en forma pacífica, algunos manifestantes a favor y en contra de Morales presuntamente secuestraron a personas asociadas con el bando contrario.
quemaron viviendas y otros edificios y cometieron otros actos de violencia, incluyendo el asesinato de 2 manifestantes contrarios a Morales en la localidad de Montero por presuntos simpatizantes de Morales. En la grabación de la conversación que supuestamente tuvo lugar el 14 de noviembre, después de estos incidentes violentos, las personas que hablan no se refieren al uso de la violencia ni a la participación en alguno de los actos violentos que se habían producido. Los fiscales sostienen que Morales ordenó que se cometieran actos de violencia. Sin embargo, las pruebas incluidas en el expediente a las cuales tuvo acceso Human Rights Watch, que consisten principalmente en esa única llamada telefónica, no dan el menor sustento a esa acusación. Las declaraciones atribuidas a Morales son sin duda preocupantes y es razonable que los fiscales investiguen si constituyen un delito conforme al derecho boliviano, destacó Vivanco. Sin embargo, aplicar la definición de ese delito de la legislación boliviana es excesivamente amplia para conseguir una condena a 20 años de cárcel contra Morales. No guarda ninguna proporción con la conducta reflejada en la llamada telefónica y más bien parece un ataque político contra Morales y sus partidarios. Así está este panorama y también el diario español El País destaca esta noticia. Human Rights Watch pide a Bolivia retirar los cargos de ese delito contra Morales. La Organización de Defensa de los Derechos Humanos considera en un informe que las acusaciones contra el expresidente boliviano son desproporcionados. Así está este escenario, esta información que está siendo destacada a nivel mundial, en donde se confirma que efectivamente se está utilizando el aparato de Estado, el aparato judicial, para emprender toda una persecución política en contra de Evo Morales y de todos sus aliados políticos y también contra sus simpatizantes y seguidores. Lamentable porque esto ocurre justamente en el contexto de este proceso electoral que ya está viviendo para elegir a su presidente el próximo 18 de octubre. Así está este panorama, ojalá nos des tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima.